y tenemos un invitado esta tarde. Le agradecemos el tiempo que nos da. Se trata del exministro, él es abogado y politólogo, director del Inter-American Institute for Democracy. Estoy hablando de Carlos Sánchez Berzaín. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo aquí en Red Compañera Mundo una vez más. Mucho gusto, Casimira. Un saludo afectuoso a usted y a toda su importante audiencia en Bolivia y en todas las Américas. Mire usted que yo hace un instante estaba hablando con Rosario García, que es diputada del Movimiento al Socialismo del ala arcista, y ella hizo una sugerencia en las últimas horas. Decía, habría que cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional porque no se aprueba ningún crédito desde allá, es decir, hay una tranca, ¿no? Y ya la democracia viene fisurada. Esto ha traído una serie de repercusiones, doctor, ¿no? Dicen, esto es antidemocrático, no se puede cerrar una asamblea legislativa. Dos, le quieren seguir un proceso a la diputada. Y la diputada nos decía, es que no puede ser, ¿no? O sea, no se trabaja de la manera correcta en la Asamblea Legislativa Plurinacional y bueno, yo represento a los sectores que se han acercado a mí para pedirme esta situación. Es decir, entonces, si la Asamblea no trabaja, ¿para qué se la quiere abierta? ¿Qué opina usted? Yo opino que Bolivia vive la gran farsa de una democracia que no existe, porque todo el mundo atiende los síntomas y no las causas. Le quiero recordar que de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, de la cual Bolivia es parte y cuyo contenido es ley en Bolivia, los elementos esenciales de la democracia, artículo tercero, son 5. El respeto a la libertad y los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, la libre organización política y la celebración de elecciones libres, periódicas y limpias, con sujeción al sufragio universal como fundamento de la soberanía popular. Y en Bolivia no existe ninguno de esos 5 elementos, porque en Bolivia hay más de 320 presos políticos, más de 10.000 exiliados. En Bolivia el sistema de justicia es una herramienta de persecución que utiliza el gobierno, que persigue a los que reclaman por libertad, pero que encubre y da impunidad a toda la corrupción. El poder legislativo es una broma, donde se presentan el tipo de cosas que usted está diciendo, simplemente para recrear la simulación de una oposición que es absolutamente funcional. Nadie habla en Bolivia de los temas de fondo, nadie dice que Bolivia no tiene elementos de la democracia y que por lo tanto es dictadura. Nadie dice que Bolivia es un narcoestado, nadie dice que en Bolivia hay presos políticos, nadie dice que en Bolivia hay exiliados políticos, nadie dice que la justicia no es un problema de mala justicia, sino de control de la justicia por la dictadura, y así sucesivamente hasta llegar al dólar, al gas, al costo de vida. Entonces, lo que estamos viendo en Bolivia es una atención de la agenda que plantea el régimen, donde hay que atender los síntomas, pero no las causas. Y en ese sentido, lo que acaba de hacer la señora es tocar un poquito más allá del síntoma y obviamente la van a tratar de crucificar patas arriba. Pero el tema de fondo es que en Bolivia no hay democracia. Bolivia es una dictadura satélite del socialismo del siglo XXI, de Cuba y Venezuela, y el pueblo boliviano está sufriendo sus consecuencias. ¿Y en Bolivia se habrá perdido también la institucionalidad, doctor? Porque a eso también hacía referencia la diputada, ¿no? Decía, no hay institucionalidad en la Asamblea Legislativa. Claro, hay la sensación de que se ha perdido la institucionalidad en todo, doctor, en absolutamente todo. No hay respeto hacia nada ya en nuestro país. A ver, ¿qué quiere decir institucionalidad? Quiere decir que hay un fundamento que se llaman instituciones que rigen el actuar organizado de la sociedad.
Y para que ese fundamento sea tal, tiene que estar fundado en el respeto a los derechos humanos, en la libertad, en el Estado de Derecho, en la separación e independencia de poderes, en el respeto a la nación boliviana. Nada de eso ya existe. Y no existe desde hace rato. Lo que pasa es que a través del aprovechamiento de lo que fue la riqueza construida por la democracia, desde el año 1982 hasta el 2003, de lo que fue la dilapidación de los grandes recursos como el gas y las reservas naturales de Bolivia, se construyó un desarrollismo y se le hizo creer a Bolivia de que esta expresión del MAS, del socialismo del siglo XXI, era mejor que lo que venía antes. Pero en verdad lo que hicieron fue gastar las reservas del país, sobreendeudar al país y ponerlo en un futuro de miseria. Bolivia está yendo en el camino de Cuba y Venezuela, y eso es irremediable mientras siga así, y no va a ser el comentar los síntomas lo que va a resolver el tema. El tema de fondo no es la crisis económica, no es ni siquiera la falta de dólares o la falta de gasolina o de diésel. El tema de fondo es que en Bolivia han terminado con la democracia, con la libertad, con la nación boliviana, y que hay que recuperarla. Doctor, hace un momento usted hablaba de presos políticos y se me viene a la mente, a la expresidenta Yanine Áñez, se me viene a la mente Camacho, que a propósito del Tribunal Constitucional Plurinacional se ha pronunciado también en las últimas horas, si se quiere, en este caso que enseguida vamos a hablar. Pero Arturo Murillo está preso en Estados Unidos. ¿Usted considera que Arturo Murillo es un preso político? No, él es un reo de la justicia americana por corrupción. Eso no tiene nada que ver, y hacemos mal en juntar estas cosas, porque no tiene nada que ver la prisión política de un dirigente cívico como el dirigente de Potosí, Fumari, no tiene nada que ver la prisión de la Juventud Cochala, no tiene nada que ver la prisión del gobernador de Santa Cruz, que ha ido a reemplazar Camacho a lo que fue la prisión del gobernador de Pando, de Leopoldo Fernández. Fernández, que fue metido 12 años a la cárcel por Evo Morales después de la masacre del Porvenir. Eso no tiene nada que ver con una acusación internacional criminal que hay que separar, porque precisamente la narrativa de la dictadura tiende a mezclar las cosas para tratar de criminalizar a los inocentes. La señora Áñez está presa por lo único que no ha hecho, que es un golpe de Estado que nunca ha existido. Podrían haberla acusado de cualquier otra cosa y de repente hubieran tenido un poco más de legitimidad. Eso es un abuso, es un atropello, una violación de derechos humanos de principio a fin. Pero además de la señora Áñez, hay cerca de 320 presos políticos certificados internacionalmente. Hay jefes militares, policiales, ciudadanos comunes. Está el señor Handam, Fernando se llama. Hay una serie de acusados que están con detención domiciliaria, y hay una cantidad de gente que ha decidido aceptar culpabilidad para proteger a sus familias, para proteger el patrimonio que tienen, e ir a lo que llaman los juicios abreviados, que es una repetición de los mecanismos de extorsión implantados en la Cuba castrista desde el siglo pasado y en la Venezuela castrochavista de este siglo, donde hacen que la gente inocente confiese delitos que no ha cometido para acortar la penuria que es impuesta por jueces que no son jueces, sino que son sicarios del régimen. Eso es lo que está pasando en Bolivia, y ahí hay cantidad de gente que nos está escuchando y que saben que es así, y que no habla o para proteger a sus presos o porque no quieren ser los próximos presos. Pero el tema es que la oposición de verdad en Bolivia debería hablar de esto. Mientras la oposición no hable de esto, es una oposición funcional que está simplemente presentando y discutiendo la agenda del sistema dictatorial. A su juicio, ¿quiénes deberían ser los próximos presos, doctor Berzaín? Presos. Mire, lo que hay que hacer primero es restituir la democracia. Con la restitución de la democracia, entonces vendrán dos cuestiones: el poner las leyes de la República en vigencia y el decirle no a la impunidad.
Y el no a la impunidad empieza desde el golpe de Estado del año 2003, donde toda aquella gente que se ha dado y que se ha beneficiado de decretos de amnistía tiene que responder. Atacaron el orden establecido, liquidaron la República. El año 2004 falsificaron una ley de necesidad de la reforma, Mesa, Evo Morales, Jorge Quiroga. Y el año 2007-2008 entregaron la República y la entregaron a cambio de prebendas y luego cohabitaron con un sistema dictatorial del que hacen parte de una oposición funcional. Hay una larga lista y el pueblo no olvida aquello. La pena es que esta próxima elección del mes de agosto va a ser una expresión de dictadura electoralista, repitiendo la Nicaragua del 2021, la Venezuela del año pasado, donde el pueblo boliviano va a votar pero no va a elegir porque no tiene opción, y donde va a ser electo, entre comillas, presidente, el candidato que el régimen ponga. Y eso es una barbaridad, debido precisamente a que la oposición no concentra el repudio popular que supera el 70% de la población y más bien lo divide. Ya tienen 12 o 13 listas inscritas, veremos cuando se presenten los candidatos, y su trabajo es ese, presentarse candidatos como hicieron el año 2020, Jorge Quiroga, la propia señora Áñez, y después bajarse y permitir que la dictadura corra a sus anchas y reconocerle además un triunfo que nunca tuvo antes de que se terminen de contar los votos. Vamos a ver la repetición de la vergüenza del 2000 en Bolivia este año con el tema electoral. Doctor, ¿usted tiene idea de cuál será el candidato que está poniendo, como usted llama, el régimen para estas elecciones? La idea está en elecciones? La Habana, porque la orden va a venir de ahí. Y hay tres posibilidades. Yo creo que la postura clásica de Cuba es apoyar a Evo Morales, nunca abandonan a su gente. La postura renovadora de La Habana es apoyar a Rodríguez, Andrónico Rodríguez. Y el que está permanentemente liquidado y solo subsiste porque detenta el aparato del poder es Luis Arce. En todo caso, lo que vamos a ver es un candidato señalado por el poder externo que domina Bolivia, que es el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, y el resto va a ser el funcionamiento del aparato. El padrón electoral falsificado, que fue denunciado por la señora Baptista, que ahora está exiliada, las autoridades electorales que están sometidas al poder del régimen, el poder judicial que no controla nada porque es un apéndice de la dictadura, los opositores funcionales que le hacen el coro al sistema dictatorial, finalmente el sistema de votación y de cómputo manejado por el régimen, que seguramente le dará a ese candidato que sea definido desde el poder central, interventor de la nación boliviana, el triunfo como supuesto nuevo presidente del Estado plurinacional, no de la República, ni del pueblo boliviano. Ahora, Evo Morales no puede participar de las elecciones. ¿Usted cree que llegado el momento sí lo hará? Si ellos lo deciden, son capaces de todo, ¿no? Mire lo que han hecho con Maduro en Venezuela. Ha perdido la elección por 2/3 de votos, más del 68%, y ahí está, con un grupo criminal militar controlando, asesinando y estableciendo terrorismo de Estado. En Bolivia, Evo Morales, el año 2019, era un convicto, al que ayudaron a escapar a México entre una operación de un avión militar mexicano y la autorización que dio Jorge Tuto Quiroga para que ese avión entre a Bolivia, confesada por el propio Quiroga, y después regresa poniendo a su delfín Luis Arce, que cuando, entre comillas, gana, falsifica el resultado electoral, Evo Morales regresa como un héroe con total impunidad al día siguiente de la asunción o del juramento del mando por Arce Catacora. Y después de eso viene la disputa por el crimen organizado, por la corrupción. La pelea entre Arce Catacora y Evo Morales no es una pelea de principios, de enfoque, de una visión de país, es la pelea por la corrupción, el control de la aduana, el control de lo que son los negociados de los combustibles, del diésel y la gasolina, que hacen al gran negocio del narcotráfico. Esa es la pelea que tienen. Ahora, ¿qué le dice a usted, doctor, el hecho de que el Tribunal Constitucional Plurinacional hubiese paralizado
el juicio contra Luis Fernando Camacho. Daría la impresión de que quizás lo liberen en los próximos meses, dependiendo quién sea presidente. Y pasaría lo mismo con Yanine Áñez y otros presos políticos a los que usted también hacía mención. ¿Usted cree que por ahí va la cosa? Todo depende de los acuerdos que hagan. Yo le quiero dar un ejemplo. Un candidato de hoy día, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, estaba exiliado y perseguido por el sistema judicial de la dictadura de Bolivia. Y de pronto aparece en Cochabamba, se suspenden los procesos, se acaban algunas causas y se vuelve un alcalde funcional y ahora un candidato que tiene que ver con la dictadura. Todo depende de los acuerdos que hagan, ¿no? La gente que hace oposición de verdad está condenada a ser perseguida, a ser preso político, a ser exiliada o a ser asesinada. Los que hacen acuerdos pueden ser opositores y candidatos funcionales y hay gente a la que le va muy bien. Ahí está Mesa, ahí está Jorge Quiroga, ahí está Doria Medina, ahí está Reyes Villa y la lista puede aumentar. Tengo una información de último momento que me gustaría compartirla también con usted, doctor Sánchez Berzaín. Dicen que Oscar Hasenteufel va a continuar a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral. Ha sido un pedido de los mismos, algunos, bueno, no todos, algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral, precandidatos y autoridades, ¿no? Es decir, no va a haber, esta información nos llega hace instantes, no va a haber, dicen, cambio de mando a medio proceso electoral. Eso también es cierto. Estamos a nada de las elecciones generales y este cambio de timón podría haber traído algunas consecuencias. Y bueno, ¿usted cree que con esto se garantizan las elecciones generales en Bolivia? Es una noticia que la estamos dando a conocer. Oscar Hasenteufel continúa a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral. Doctor. Eso garantiza la dictadura electoralista. Usted sabe que dictadura electoralista es un concepto que yo aporto al reconocimiento de la realidad objetiva de este tiempo en las Américas. Se da en Cuba, se da en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, y es aquella elección en la que el pueblo vota pero no elige. El pueblo boliviano va a votar, pero tiene un padrón electoral adulterado. En Bolivia han hecho desaparecer el voto universal. El voto universal está fundado en la igualdad de los ciudadanos. Y en Bolivia hay lugares donde con menos votos eligen más representantes, las áreas cocaleras, o gente que llega sin votación, que está en la propia denominada Constitución del Estado Plurinacional, igualito que en Venezuela y que son que en Nicaragua y que en Cuba, y que son mecanismos más bien de carácter fascista, que instaurados de esa manera. Hay en Bolivia la desaparición absoluta de lo que es la posibilidad de que la gente candidatee o haya libertad de organización política, porque con 10.000 exiliados y con más de 320 presos políticos, usted ahí tiene 10.320 posibles candidatos y gente frustrada de ejercer su derecho al voto. Y además de eso, el sistema con su órgano electoral y con sus cortes de justicia, entre comillas, determina a quién se persigue, a quién no se persigue, a quién se habilita, a quién no se habilita, y cuántos candidatos de oposición quieren tener para dividir el repudio popular. El gran pecado de la gente que se dice de oposición en Bolivia es permitir la división del voto y evitar la unidad para sacar a la dictadura. Aquí debería haber un solo discurso, y es decir, recuperar la nación boliviana, recuperar la libertad, la democracia y la república para los bolivianos, pero nadie tiene ese discurso. El candidato que tenga ese discurso será el que marque un hito de cambio y seguramente irá preso a los pocos días, pero esa es la diferencia entre el bien y el mal. Doctor, ¿cómo ve usted a la oposición en este momento? Si usted tendría que elegir a alguno de los precandidatos de la oposición, preguntar con cuál se quedaría es medio complicado, pero quizás usted nos pueda dar una pista de con quién cree usted tiene mayor afinidad. A ver,
en este momento. Usted debe estar al tanto. Hay más siglas y partidos políticos que candidatos. Usted también se ha debido dar cuenta de esta situación, ¿no? Es terrible. Aunque el expresidente Evo Morales continúa buscando sigla, él dice que él ya la tiene, no sé. Hay otra sigla, el PDC, que está con Rodrigo Paz y con Jaime Dun, en fin, esto es un chenco, el chenco político boliviano que realmente no deja de avergonzarnos, ¿no? Pero a ver, doctor, ¿usted confía en la oposición en este momento, en los precandidatos, en alguno de ellos? No es un chelgo político, es un chelgo dictatorial. Esto está promovido, operado y organizado por la dictadura. Eso es lo que quieren que pase. Y en el tema de la oposición, yo no creo que hoy día hay una oposición verdadera. Si la oposición fuera verdadera, se unirían para recuperar la libertad, la democracia, la república. Tendrían una agenda que está más allá de lo que es la narrativa del régimen. La narrativa del régimen consiste en ver los síntomas. La crisis económica, la gasolina, el dólar, el diésel, los precios, todo eso es consecuencia de la dictadura, de una dictadura que nos ha llevado al modelo de Cuba y Venezuela y que está llevando a Bolivia a la miseria. Ya estamos en la pobreza. Hoy día Bolivia es mucho más pobre de lo que era el año 2003. Hoy día Bolivia tiene mucho menos recursos y tiene una deuda externa y una deuda interna exacerbada que no tiene comparación con lo que pasaba hace 20 años. O sea, han empobrecido, han devastado y han llevado al país a una situación de pobreza encaminada a la miseria. Y en ese escenario, yo creo que es una ofensa llamar oposición a secas a la gente que está compitiendo supuestamente en contra del régimen. Se llama oposición funcional. Y el concepto de oposición funcional quiere decir una oposición de mentira, una oposición que le hace el juego a la dictadura para simular democracia y que no tiene ningún interés ni ninguna opción de tomar el poder. Lo que quiere es mostrar que hay pluralidad, que hay pluralismo, para justificar nacional e internacionalmente un pseudo, un falso juego democrático. Y en eso consiste el crimen de los que se llaman hoy día opositores, que en vez de unirse en torno a la necesidad de recuperar la patria, lo que están haciendo es un juego para acomodarse y ver cuál sale segundo y cuál sale tercero, para tomar su tajada en la gran torta de la corrupción, cada vez más chica entre otras cosas, y coparticipar de esa corrupción con el régimen. Yo quiero recordarle que cuando Bolivia pierde el mar en La Haya, el dictador Evo Morales está acompañado de Carlos Mesa y de Jorge Quiroga y de otra gente. O sea, eso para muestra un botón. ¿Qué oposición puede hacer esa gente? Doctor, quiero preguntarle así para que usted me responda rápidamente. Tuto Quiroga, en una palabra. Entregó la Constitución y la República de Bolivia el año 2008 al permitir que la Constitución que mandó desde el cuartel de Oruro el régimen sea mejorada y atribuirse los derechos del pueblo. Han firmado una ley para eso, traidor a la patria. Samuel Doria Medina. Un nuevo rico del régimen de la dictadura del socialismo del siglo XXI en Bolivia. Samuel era un empresario endeudado el año 2003 y ahora es un millonario, es la nueva burguesía del masismo. Manfred Reyes Villa. Es el que tiene el perdonazo del gobierno y que se ha convertido a cambio de su libertad en un opositor funcional. Andrónico Rodríguez. Son las nuevas generaciones del narcotráfico que ha incursionado en la política. Evo Morales. Bueno, el hijo le decía papá a Fidel Castro y le decía una especie de amo a Hugo Chávez. Es la criatura del socialismo del siglo XXI que sirve para intervenir el país y terminar con la república. Yo creo que Evo Morales representa en Bolivia un concepto que se llama narcoestado. Es el padre del narcoestado. Luis Arce Catacora. Un fracaso. Es la impostura más grande que uno puede imaginar, porque ha hecho dentro de lo que es
el sistema del socialismo del siglo XXI, algo que es tremendo. Yo creo que Luis Arce se puede resumir en dos palabras: corrupción y fracaso económico. Rodrigo Paz Pereira. El hijo de un buen amigo mío, de Jaime Paz, a quien respeto mucho porque es un político importante. Jaime Dun. Diagnóstico reservado, no sabemos lo que es Jaime. A veces dice una cosa, a veces hace otra, ojalá aclaré. ¿Y Chi? Un extranjero que quiere ser candidato a la presidencia de Bolivia gracias a la constitución de la dictadura del Estado plurinacional, que permite que un coreano, un cubano, un venezolano pueda presentarse candidato a la presidencia. Eso es inadmisible. La última consulta, y que tiene que ver, usted acaba de hablar de la economía, que estamos muy mal en Bolivia. ¿Qué opina de este último incremento salarial? Eso es como ponerle una curita a un cáncer, o sea, nada. Eso es el show entre el régimen y su aparato sindical totalmente controlado y sobornado. Doctor, No me sirve quedé... para nada. La gente no va a estar ni mejor ni nada con eso, porque ese incremento no sirve para nada. Sirve para hacer una noticia y tratar de generar nuevas cortinas de humo que le permitan al régimen sobrevivir unos días más. Me quedé con varias preguntas y esta sí es la última de verdad. Arturo Murillo, posiblemente en 3 meses o no posiblemente, ya estaría libre. ¿Qué opina usted de esto? Seguramente después de eso lo van a deportar y va a caer en manos de la justicia boliviana. Pero yo no creo que ese sea un tema. Yo creo que los temas en Bolivia tienen que ver con los presos políticos que están en Bolivia, con la inexistencia de Estado de Derecho, con la manipulación del poder judicial, con la subordinación de un poder legislativo que no es tal, con un órgano electoral satélite de la dictadura y con las próximas elecciones de dictadura electoralista, en las cuales el régimen va a reproducir su presidencia a través del candidato que ponga, pero no va a durar porque la economía y el ansia de libertad del pueblo boliviano va a terminar por recuperar la nación boliviana. Gracias, doctor. Ha sido un gusto hablar con usted como siempre. Hasta Gracias. una próxima oportunidad. Que le vaya muy bien. Gracias. Gracias. Una pausa y vuelvo. Aguarden.